Hola hermanos, una alegría poder estar con ustedes en este día. Y bueno, hoy la pastora no está, pero vamos a compartir la palabra del Señor como lo acostumbra ella hacerlo cada martes y jueves. Hoy está un poco delicada de salud, así que vamos a tratar de reemplazarla. Cada uno tiene a veces una distinta manera de enfocar las cosas, pero este compartir de hoy con ustedes va a tener como ese título que dice Buscando una ciudad. Buscando una ciudad. Y vamos a mirar en Hebreos una expresión que dice allí la palabra del Señor hablando de Abraham, que fue llamado para salir en obediencia sin saber a dónde iba. Y dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Voy a volver a leer este último texto, que era lo que Abraham esperaba. Dice acá la palabra de Dios, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Buscando, decíamos hace un momento, o en búsqueda de una ciudad. Y encontramos acá, de acuerdo al llamamiento de Abraham, que él la buscaba, pero cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y vamos a ir desarrollando, también dice la palabra de Dios en el texto siguiente de Hebreos, hablando de la misma expresión, 12:22, quisiera leerlos antes para ir al desarrollo, dice, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Miramos sobre Abraham, que vivió como extranjero en esta tierra, como nosotros nos toca vivir hoy, pero con una búsqueda permanente y una confianza en la palabra de Dios, buscando por esa ciudad cuyo arquitecto, hacedor, constructor era Dios mismo. Y hablando allí, del último texto que leímos, habla de aquel tremendo día en que los cielos fueron conmovidos, y la Biblia habla de cuando los 10 mandamientos fueron dados, todo alrededor de aquella montaña de Sinaí estuvo como en un horno ardiente y hubieron personas que no respetaron los límites y sufrieron graves consecuencias en su vida. Usted lea allí en Éxodo hablando de los mandamientos, de los 10 mandamientos, y va a encontrar el llamado a Moisés a subir y también las consecuencias sufridas por las personas que no tuvieron el cuidado de mantener la distancia. Porque en realidad lo que Dios quiso era llevar a una nación, a todos ellos, hasta su presencia. Pero ¿qué dijeron los israelitas o esa congregación en aquellos días? Hablaron de, sube tú por nosotros, habla tú con Dios por nosotros, y luego decláranos las palabras que Dios te ha dicho. Y por eso es que el que sube a la montaña para recibir de Dios lo que Dios habría de darle fue Moisés, y le acompañó quien estaba más próximo a él, Josué, que era la persona que servía
a Moisés y que estaba vigilante en cuanto al ministerio de Moisés y el cuidado que tenía sobre su persona, pues lo amaba. Era su ejemplo, era el profeta, era el hombre de Dios escogido para poder llevar a una nación a un lugar más alto y diríamos a un destino para lo cual era en cuanto a la eternidad pasada, presente, porque la eternidad es eternidad, que habría de ir a la presencia de Dios. Y él fue una de aquellas personas que pudo observar realmente cómo Dios se movió allí en el monte y cómo Dios entregó las leyes a Moisés. Por eso cuando nosotros miramos acerca de esta ciudad que hablaba Abraham y cuyo arquitecto era Dios, habla de la nueva Jerusalén celestial. La Jerusalén de Dios, la de arriba. Dios está en proceso de construirse esta ciudad. ¿Escuchó? Dios está en proceso de la construcción de esta ciudad, que no es una ciudad de piedras, vidrio, acero, no, sino una ciudad compuesta de almas vivientes que han tenido un encuentro realmente con Dios y están preparados para aquella ciudadanía. No nos olvidemos que Pablo habla de que somos ciudadanos del reino celestial. Y podemos aplicar acá la expresión de Abraham que vivía como un extranjero en aquel lugar. No ajeno a lo que tenía. Él dice que ponía su tienda de lugar en lugar. Lógico, muchas veces levantó un altar en aquellos lugares como poseyendo la tierra de alguna manera, poniendo ciertos altares y comunicándose con Dios. Así que tenemos a Abraham, a quien hemos puesto, por ejemplo, diríamos, que siempre buscó esa ciudad. Qué tremendo. No le agarró un cansancio, no disminuyó en su fe, en su entusiasmo. No se olvide que aun cuando Dios dio una promesa a él de bendecirlo en el área de la familia, dice la palabra de Dios que quizás cuántas veces miró a los cielos tratando de encontrar o contar y encontrar una estrella que le hablara en forma más directa a lo que Dios le había hablado, no sé, pero su fe aumentaba porque era imposible. Si él se agachaba en días de soledad, porque los tuvo, fue tan humano como tú y yo, tuvo esa flaqueza y Dios muchas veces vino a él con una palabra para renovar esa confianza porque él le creyó a Dios. Pero como toda persona a veces tenemos distintas pruebas que atravesar y es como que parece que bajamos ese nivel. Pero allí estaba, ¿qué estaba? Estaba el polvo, que Dios también había dicho que si él podía contarlo. Imposible. Si miraba a los cielos tenía las estrellas, hablando de aquella ciudad celestial donde las almas habrían de vivir, o tú y yo, en aquella eterna presencia de Dios en aquella eternidad. Qué tremendo era la misericordia y la gracia de Dios revelada a este hombre de fe que estaba buscando por aquella ciudad. Y también encontramos nosotros una expresión de Pablo en sus diligentes esfuerzos, diríamos así. Decía él en una expresión, no que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro alcanzar aquello, por lo cual fui alcanzado también por Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que Pablo, dando a conocer que él no lo alcanzó todavía, echa por tierra cualquier pretensión de nosotros que pudiéramos decir, ya hemos alcanzado la meta. Estamos en ese proceso como Pablo lo estaba, como miramos un poquito de Abraham en el pasado, pero ¿para qué proseguimos? ¿O por qué? ¿Qué es esta ciudad que Abraham buscaba? ¿Cuál es el supremo llamamiento del cual Pablo trata de alcanzar? ¿Cuál es la meta que estos hombres buscaron?
diligentemente toda su vida, sabemos que era algo más allá de la salvación. Porque la salvación, sabemos, por la palabra, es por fe y no por obras, lo que Pablo sabía y enseñaba dentro de sus cartas o epístolas, no por obras. Eclesiastés dice en un texto que quisiera compartir, el trabajo de los necios los fatiga, porque no saben dónde ir, por dónde ir a la ciudad. La fatiga habla de un agotamiento, y diríamos espiritual, habla de escasez, nos habla de sequedad, habla de la muerte del alma. Vio que el salmista decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Aún tengo de alabarle. Él entendía que había una lucha interior, que quería ir en contra de aquellos, de aquel primer amor, de aquella experiencia con Dios, de aquel encuentro con el Señor, y luchaba contra esas cosas para que no se sienta amenazado y miraba al Señor y le buscaba en oración. Así que nuestra labor para Dios en las cosas, hoy también, espirituales, nos deben refrescar. ¿Qué dijo Santiago? Que los mandamientos del Señor no son gravosos, no es una carga. Y por eso debemos mirar que no nos tome el cansancio, el agotamiento, porque es verdad, estamos en las labores del Señor, haciendo el trabajo, lo que Dios nos ha dicho. Pero Dios está hablando en esta hora de algo glorioso y a ello debemos remitirnos. A la misma vez es algo sumamente serio, yo diría sobrio, porque leemos en Apocalipsis 21:10, hablando de esta nueva Jerusalén, que dice que es la novia de Cristo. Es la novia de Cristo y dice la palabra de Dios, Dios está diciendo aquí y en otras escrituras el contenido de lo que estamos tratando. Mire lo que dice. Si hay una ciudad gloriosa que debemos ver por fe y por fe proseguir hacia ella, pero muchos de nosotros, como trabajadores, según Eclesiastés, necios, no saben cómo llegar a esa ciudad. ¿No saben cómo llegar? ¿Estamos desgastados, cansados por la labor en la obra del Señor? Y esto habla a muchos, doctores, pastores. Hay un momento, a veces, que sentimos el peso y no nos olvidemos que el Señor ha prometido por su Espíritu hacernos recordar lo que nos ha dicho. Es más, dice que Él viene a nosotros por el poder del Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras flaquezas o debilidades. Tenemos ayuda. Entonces debemos alzar nuestros ojos y mirar al Señor y en esa búsqueda personal vamos a encontrar la fortaleza que tú y yo necesitamos en ese momento que estamos exhaustos, cansados, porque tenemos que reconocer. Pero Dios ha abierto un camino, nos libre para que podamos transitar un camino, como dice la palabra de Dios en hebreo, a ese lugar santísimo, abierto, porque Él lo hizo posible para que vayamos a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan del tabernáculo como figura dividido en tres lugares, el Santísimo, el lugar santo, el atrio? Que también eso habla de la parte nuestra, como el tabernáculo de Dios que somos. Por eso habla del alma, porque es lo que el enemigo muchas veces ataca. Él no ataca a veces, no, él ataca el cuerpo, el alma, el cansancio. Y allí vienen cosas que nos hacen a veces como detener, pero tenemos que creer y confiar. ¿Quién es el que realmente maneja nuestra vida y nos auxilia? Es el Espíritu Santo. Por eso dice allí en Proverbios una promesa que el sendero de los justos brilla. Y creemos, y más hasta que el día es perfecto. Por eso Pablo dice, prosigo al blanco, en busca de aquella ciudad. La gloriosa hora final está por llegar, es majestuoso este término de aquella
maravillosa palabra entregada a Abraham en sus días y por el cual miraba los cielos, no le conformaba lo que puede haber acá. ¿Se acuerda que daba lugar a que otros elijan y él quedaba de lado porque su confianza y su meta era alcanzar lo que se había propuesto de acuerdo a la fe en el Señor? Así que no había cosa material, pero sin embargo miramos cómo Dios lo bendijo, porque estaba puesto sus ojos en el Señor. Y ahora es un tiempo en que Dios está atando los cabos, diríamos, sueltos, de alguna manera, y los hilos, diríamos, multicolores del tapiz de la historia humana. Estamos llegando a los límites de los días donde su gloria llenará todo. No nos olvidemos que hay una promesa de Dios de un derramamiento del Espíritu Santo que se pronuncia allí en Joel. Y nos estamos acercando a la plenitud de la llenura en que Dios ha prometido bendecir a la iglesia. Y realmente la iniquidad, sin duda, en estos días, cuando está esa promesa por cumplirse, parece ser cada vez más grande, mayor. Pero todo se está dando, en este tiempo se está dando a conocer sobre esta generación de hombres y mujeres. Hoy nos toca vivir muy cerca, como dice la Biblia, que está más cerca de nuestra oración del día, de nuestra vención está cerca, el día del Señor está mucho más cerca. Así que parece que la maldad quisiera como arrasar, ¿cierto?, en forma epidémica, pero el plan de Dios está abriendo los ojos de aquellos que, como Abraham, están buscando y mirando hacia una dirección que hemos sido alumbrados en un momento, y creemos también que en este tiempo, como dice la palabra de Dios, están los hijos de Isaacar, como en los días de David, que sabían qué informar y transmitir, diríamos, al pueblo de Dios en aquellos días de David. ¡Qué tremendo! Podían transmitir palabras, qué hacer, cómo actuar, cómo funcionar en esos días. Y Dios tiene gente en este tiempo para llevarnos también al cumplimiento de su palabra. Por eso la promesa de Dios es: nunca faltarán tus maestros. Dios lo ha dicho. Y por eso qué importante es tener la seguridad de aquellas personas que Dios nos ha dado. Por eso Pablo hablaba de la importancia de los pastores o personas que tenemos en el camino y que saben trazar bien la palabra de verdad. Ojalá en este tiempo usted tenga esa seguridad de estar participando en una congregación, en un lugar donde realmente la palabra de Dios está siendo declarada y está alumbrando y le está proveyendo de una nutrición sana y de las fuerzas y la visión que necesita para continuar, como decíamos recién leyendo allí en Proverbios, hasta que el día es perfecto. Creemos en ese día glorioso que está por llegar. Así que Dios también, como habló en el pasado y tomó a estas personas de Isaacar, también habla de Daniel. Y mire lo que dice el libro de Daniel en uno de los textos. Dice que en aquellos días, habla Daniel, deben ser, hablando del tiempo del trabajo del Dios y del Espíritu Santo y la palabra en nosotros, tiempo en que serán purificados, emblanquecidos y limpios, pero también nos dice que los impíos irán de mal en peor, actuando impíamente, pero los entendidos, a aquellos que nos fue revelada la palabra y que tenemos al Espíritu Santo, vamos a comprender y vamos a ser fieles en estos días. De ahí en más, Dios está moviendo todo lo que puede ser movible para hacer un trabajo de purificación en su cuerpo, que es la iglesia. Así que los impíos, personas que no conocen a Dios, irán de mal en peor, no se dan cuenta de lo que está pasando, lo cual realmente no pueden ver, no lo entienden. Por eso es que atacan la iglesia, por eso es que se levantan, pero bueno, no podemos esperar comprensión, porque viven en tinieblas y realmente hay
como dijo el Señor Jesús, hablando de los últimos días, aún hablando de una familia. Dice que llegará un momento en que el padre o madre o hijo estarán en contra y nos entregarán. O sea que cuando uno escucha tantas noticias hoy, mundialmente, y hablando de la iglesia, y hablando de los santos, y hablando de amenazas, y hablando de desafíos, sabemos que estamos llegando en estos días finales. Por eso, pero no nos dejemos contar como aquellos necios. ¿Se acuerda que decía que no saben por qué camino tomar, perdidos en una ciudad? No. Que el Señor nos ayude para que no seamos como aquellos fariseos en los días de Jesús. Que cuando Jesús llegó, teniendo la palabra de Dios o las leyes, esperaban a un Cristo, esperaban a algún otro personaje. Y estando con ellos, dice la palabra que no se dieron cuenta, no entendieron que Jesús estaba entre ellos. Quizás miraban la parte política, otro tipo de acuerdo a todo el ritual y la tradición, esclavos de esas cosas, no pudieron ver que había alguien que transitaba con ellos, que era Jesús. Qué triste que estando entre ellos, por eso Jesús sube al monte, ¿se acuerda de los Olivos? Y ve a Jerusalén y ora. Y dice, cuántas veces quise juntar tus hijos, su pueblo, como las gallinas junto a sus polluelos, para tenerlos seguros debajo de sus alas, y no quisisteis. Qué tremendo. ¿Pero por qué? Porque no entendían, no sabían la hora en que estaban viviendo. Pero qué importante es hoy día que tenemos la palabra profética más permanente y sabemos realmente lo que está aconteciendo en nuestros días. Que nosotros nos ayude, a pesar de que ellos tuvieron un entrenamiento de la ley intensivo en sus días, pero estaba lleno de tradiciones, de cosas rituales. Ellos no eran ignorantes en cuanto a que Jesús o el Mesías iba a venir, pero lamentablemente sus ojos estaban cegados y allí podemos mirar nosotros también con la claridad que, bueno, ¿qué pasó con sus maestros? ¿Qué pasó con sus maestros? ¿Por qué estaba la ceguera en esos días? Y exclamamos, quizás decimos, bueno, no, con nosotros no pasa igual. Bueno, empecemos por escuchar lo que Dios está hablando y lo que Él desea de nosotros. La mayoría de nosotros quizás quedamos atónitos cuando vemos algunas metas y conceptos que han llegado a través de erróneas enseñanzas, porque es verdad, también hoy hay situaciones, dije erróneas enseñanzas, metas inalcanzables, pero que están acá. No, Dios nos ayude, como dice la palabra de Dios, somos de aquellos que no retrocedemos, sino que perseveramos en el Señor para preservación aún del alma. O sea que mis sentimientos, mi ser interior realmente, que no tenga que opinar en cuanto a nuestras decisiones de acuerdo a la palabra del Señor. Que eso es lo importante. Y Dios está trabajando. ¿Qué está haciendo? Dice el Salmo 102 en uno de sus versículos, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, la iglesia, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Todo el mundo está hablando de la inminente venida del Señor. ¿Lo ha escuchado? Si usted busca uno u otro, todos están hablando de la venida del Señor de una forma muy intensa en este tiempo. Pero hay una hora prefijada en el reloj de los siglos. ¿Se acuerda que Jesús, no sé cuándo fue que tomamos ese texto o hablé, que dinos acerca cuándo serán estas cosas? Que hablaba del tiempo. No, él dijo, esa hora está, solo mi Padre la conoce. No podía comunicarle, ni siquiera, dice, no, mi Padre solo en su sola potestad, Él conoce la hora y el momento. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Debemos en este tiempo mirar, como el apóstol Pablo hablaba, acerca de la novia de Cristo allí en 1 Corintios, cuando dijo, celo con celo de Dios porque os tengo
comprometidos, hablando de la iglesia, a un solo esposo. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Y qué está hablando cuando habla de novia? Habla de la preparación, habla de la búsqueda para ese día glorioso. Entonces, hoy estamos en ese transitar y creemos que Dios tiene misericordia de su iglesia y nos va a auxiliar para que en este tiempo en que tanto necesitamos la revelación de Dios sea aún más clara, pero también depende de usted. Depende de usted. Jesús dijo, entra en tu cámara secreta. O sea que hay una búsqueda de Dios que tenemos que en este tiempo hacerlo con mayor intensidad. Porque es verdad, hemos tratado de ver y encontramos que muchos cristianos, creyentes, son flojos en cuanto a la oración. Es más fácil pedir, ore por mí. ¿Se da cuenta? Y quizás hoy, al haber tantos grupos de oración, usted está recibiendo distintos pedidos de orar, pero Dios quiere realmente, y Dios guarde y bendiga a todos aquellos que han tomado la responsabilidad de ser en este tiempo de tanta dificultad, intercesores en favor de aquellos que necesitan del Señor. Y aquí viene ese texto hablando de Sión, la iglesia, cuando dice el Salmo 68, abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad, cuando estuvo exhausta, cansada, exhausta, tú la reanimaste. Abundante lluvia derramaste para confirmar tu heredad cuando estaba exhausta. Esto podría indicarnos un poco de la lluvia tardía que habla Joel, hablando del Espíritu Santo, como dije al principio, el ser realmente lleno. Pero los salmos también hablan de un tiempo de quebrantamiento. Cuando dice, voy a leerlo otra vez, tu heredad estaba exhausta, o sea, la congregación como los creyentes, como cansados, secos. Bueno, Dios ha prometido venir. Por eso decía que es hora de que se levante Dios y tenga misericordia de Sión. Oh, Dios nos ayude en este tiempo y Él venga sobre nosotros para reanimarnos y podamos ver en este tiempo, sin duda, de desgaste que estamos teniendo, de sequedad, va a venir el Señor para refrescarnos. Por eso decía Santiago, sus mandamientos no son gravosos, esa búsqueda de Dios, de la palabra, y ser lleno del Espíritu Santo, renovado. ¿Cuánto hace que no hablas en lenguas? ¿Cuánto hace que no tienes a sola realmente un culto de ser totalmente renovado, con tus fuerzas nuevas, con tu fe? Es eso, por eso debemos en estos días, quizás este tiempo de aislamiento, de no tener los cultos. Vio que a veces uno descansa, quizás no sé si en una música, me gusta ese coro y parece que yo me siento, pero bueno, este tiempo como de desierto, en este tiempo en que estamos atravesando todos juntos una situación diferente, quizás para que crezcamos, para que aprendamos que Dios puede y quiere usar tu vida en favor de otros, en cuanto a la oración, en cuanto a orar por personas. Estábamos mirando días atrás un testimonio tremendo de lo que Dios hizo con alguien y por qué Dios no puede hacerlo contigo. Dios quiere hacerlo, quiere usarte. Por ejemplo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sanarán. ¿Es algo exclusivamente del evangelista? ¿Del pastor? No. Dios quiere renovarnos como iglesia para que pueda ser realmente esa vasija, ese vaso donde la gloria de Dios es manifestada y podemos bendecir a otras personas porque ese es el deseo de Dios, a tu prójimo como a ti mismo, hablando del amor, pero el amor no solo tiene que ver con un abrazo, una caricia, no, va más allá de velar, de una oración, de animarlo, palabras de ánimo. En este tiempo hablaba con alguien, la gente está desesperada, con miedo. ¿Pero qué tienes tú? ¿No tienes a Cristo? ¿No tienes al Espíritu Santo contigo? Claro que sí. Entonces es hora de recibir aquella palabra del Señor y poder ir en favor de los demás. Estamos viviendo, como digo, días tremendos. Ageo habla de que cada nación, cada reino
terrenal será conmovido. Y hoy miramos las naciones como que Dios está sacudiendo, no solo de terremoto porque pasó en Turquía o en otros lugares, pero habla de una situación. La ciencia no tiene respuesta, los gobiernos están, entre ellos no hay una conformidad, unanimidad de criterio. Es espantoso salir a decir la verdad y al rato tiene que volver para atrás y decir otra cosa. Bueno, es un mundo que está confuso, pero ¿dónde está la iglesia? Mirando a la meta, yendo en pos del Salvador, siendo lleno del Espíritu Santo, teniendo en este tiempo realmente claridad en cuanto a su propia vida como cristiano. Hoy miramos a la palabra de Dios. Dios va a remover, decía, las cosas movibles para que queden las inconmovibles. Y esto es tremendo porque Dios va a actuar y cuyas vidas están arraigadas en la palabra de Dios van a estar firmes cuando todo esto está sucediendo en todas las áreas. En todas las áreas hay un sacudir, pero gracias a Dios, y aquí viene a mi memoria lo que Jesús habló allí en San Mateo y otros evangelios que tomaron la misma medida, hablando de las dos viviendas, ¿se acuerdan de las dos casas? La superficie, usted ve dos casas levantadas, pero faltaba que venga ese quebranto que dice Ageo, hablando de la tierra y su dolor, ese quebranto. Entonces, cuando viene la tormenta, azota las casas de la misma manera, la lluvia viene, ¿cierto? Los vientos vienen y de pronto vemos que una casa se cayó. Pero ¿qué pasaba? Su cimiento no estaba como para sostener y poder, diríamos, estar firme contra todas esas cosas que vinieron, esos vientos huracanados. O sea que como iglesia, como cristiano, claro que vienen situaciones. Por eso Pablo decía que él buscaba una ciudad cuyo arquitecto y hacedor es Dios, hablando de que tú y yo y los santos, como decíamos allí en Apocalipsis, habla de esa maravillosa ciudad, de aquellos santos que esperamos pronto estar allí en aquella gloriosa mansión que Dios ha prometido. Por eso dice que Abraham podía haberse conformado con algo en la tierra. Buscaba una ciudad cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Y acá miramos que todo aquello, en Ageo, como dije recién, va a sacudirse los cimientos, pero solo aquellos que tienen un fundamento profundo, una vida arraigada en la palabra, llenos de fe y confianza, serán los que vamos a resistir en este día malo, que va a venir, no estamos exentos. Es doloroso ver, quizás en este tiempo, preciosos hombres de Dios que partieron, que no tuvieron fe. No, los tiempos y las sazones Dios la puso en su sola potestad, que ese era el tiempo en que ellos tenían que partir. No es que faltaron a la fe, pero estamos viviendo momentos difíciles. Entonces debemos estar preparados. No es una pandemia, un accidente, una muerte natural. Pero estamos realmente nuestras lámparas con el aceite y con aquella alegría de servir al Señor y ser guardados en este tiempo de prueba. Que el Señor nos ayude. Así como en el Salmo 68 habla de ese derramamiento espiritual, la abundante lluvia esparciste, ¿cierto?, sobre tu heredad. Esto habla de establecer o poner un cimiento profundo, ese encuentro con Dios. Así que nosotros, como Abraham, debemos levantar nuestra visión, debemos buscar por aquella tierra lejana y saber que estamos buscando ocupar esa gran ciudad que no puede ser conmovida, la iglesia del Señor. La ciudad que no es de esta tierra, sino del cielo y que está esperando por nosotros. ¡Qué maravilloso! Vio que dice que Él va a descender con la novia. Así que vamos hacia aquel lugar y vamos a estar en completa confianza y fe para tomar nuestro lugar, siendo llenos del Espíritu Santo, y tenemos con nosotros la palabra que nos está alumbrando para que en estos días podamos realmente, como dice Pablo allí en Efesios, estar firmes habiendo acabado todo. El Señor les bendiga,
nos vamos a encontrar nuevamente el jueves sin duda con la hermana Angélica. El Señor les guarde y bendiga. Gracias.